Muchas gracias por su compañía, linieros. Bienvenidos a su canal Ingeniería Líneas Transmisión TV. Pues bien, poco a poco nos vamos adentrando más y más en los temas técnicos. Espero que lo que hemos platicado en los videos anteriores les sea de utilidad. Que así sea, ese es mi mejor deseo. Pues bien, platicaremos ahora acerca de la filosofía del cálculo de un derecho de vía, el cual, matemáticamente hablando, no es complicado. No pasa de ser un simple cálculo de aritmética y trigonometría básica. Pero la magia en el cálculo de un derecho de vía se basa más bien en condiciones climáticas donde hay viento de por medio, la geometría de las estructuras y consideraciones de diseño, las cuales varían de cliente a cliente y de país a país, pero en esencia es la misma filosofía de cálculo. Partiremos por identificar los datos de partida para este cálculo y estos son los siguientes. Número 1, tenemos la identificación de aquellas zonas de la línea las cuales tienen restricciones en cuanto al derecho de vía por cuestiones de limitación en cuanto a los permisos, como se vio en el video anterior. Segundo, tenemos la geometría de las estructuras de suspensión. Ahora, ¿por qué las de suspensión? Simple. Son las que más utilizaremos en cualquier proyecto de línea de transmisión. Tercero, tenemos también las dimensiones de los conjuntos de suspensión de rajes. Como número 4, necesitamos conocer el denominado claro regla o ruling span, del cual hablaremos más adelante. Como quinto componente tenemos también el tipo de cable conductor que vamos a utilizar con sus características mecánicas. Como número 6 tenemos la flecha en los conductores en condiciones de viento máximo o condición máxima de carga, temperatura media anual con viento y temperatura máxima. Ahora, esta temperatura máxima no se refiere a la temperatura máxima para libramientos verticales, sino a la temperatura máxima para cálculos de balanceo. Como número 7 tenemos también los libramientos horizontales desde los conductores en su posición de balanceo hacia los posibles obstáculos adyacentes en el derecho de vía de la línea. Como número 8 tenemos los datos de la vegetación adyacente a la trayectoria de la línea. Y por último, como número 9, tenemos la necesidad de una muy buena calculadora. Así que partamos del supuesto de que conocemos de antemano aquellas zonas donde por negociaciones con los propietarios se ha definido el derecho de vía en aquellas zonas, de modo que nos queda por calcular el resto de aquellas secciones de la línea en las cuales no se tiene este tipo de restricciones. En cuanto a la geometría de las estructuras de suspensión, existen distintos tipos de estructuras en distintas alturas o aumentos. Dado que es imposible saber desde un inicio la altura máxima de la estructura a emplear en nuestro proyecto, es recomendable considerar la estructura de mayor altura. Las dimensiones necesarias son muy básicas. Solo requerimos las dimensiones verticales y horizontales de las crucetas inferiores. El resto de la geometría es necesaria para cálculos cuando se tienen líneas de transmisión paralelas. En este caso es común hacer la consideración que la estructura más alta podría colapsar a la altura de su cintura y caer sobre la otra. El efecto de balanceo se presenta en todo tipo de cables, pero además del balanceo del cable, es necesario considerar el balanceo del conjunto de rajes. En el caso de conjunto de suspensiones verticales, este es afectado directamente por el viento y sometido a balanceo. Será necesario disponer de un esquema completo del ensamble indicando las dimensiones de cada componente desde el primer grillete
conectado a la placa de enganche de la estructura hasta las clemas del cable conductor. Para poder obtener la flecha de un conductor, primero debemos disponer del claro regla o del rule and span. Así que rápidamente definiremos este término que veremos más adelante. Al inicio de un proyecto de línea de transmisión, obviamente no hay estructuras localizadas y por lo tanto no tenemos claros entre ellas, de modo que debemos pensar en un claro promedio o representativo que nos sirva para los cálculos iniciales. Aunque tengamos este claro regla, habrá claros más pequeños durante el diseño de la línea, pero también habrán claros más grandes, los cuales es imposible conocerlos de antemano, de modo que a mayor claro, con una misma temperatura, se tendrá una mayor flecha y con ello un mayor balanceo horizontal, teniendo como consecuencia que bajo ciertas condiciones de carga, los conductores se balanceen más allá de los límites del derecho de vía. Entonces, por tanto, es una práctica sana adicionar un porcentaje al claro regla propuesto para compensar aquellos claros que podrían rebasar este valor. Para obtener la flecha es necesario contar con los datos mecánicos del cable conductor. Hay dos formas de obtener este tipo de datos. El primero, algunos fabricantes disponen de tablas de tensiones de sus cables para diferentes combinaciones de temperatura y claros entre estructuras. La desventaja de estas tablas es que no consideran efectos de sobrecarga en los cables, pues estas varían obviamente según la región o país donde se instalen los cables, además de los requerimientos del cliente propietario de la línea de transmisión. Entonces, digamos que estas tablas son básicamente para referencia, más no para cálculo. Y como número 2, podemos realizar un cálculo de parámetro o catenaria, el cual con el claro regla antes establecido tendrá como resultado valores de flecha más precisos, pues tomando en cuenta las condiciones de carga a las cuales está sujeto el cable, y por tanto es muy recomendable realizar este tipo de estudio previo al cálculo del derecho de vía. Una cosa es calcular el balanceo de los cables para de ahí obtener el desplazamiento horizontal de los cables. Sin embargo, además de este cálculo, se debe tomar en cuenta los libramientos horizontales hacia los posibles obstáculos. Cada país, cada empresa propietaria de líneas de transmisión dispone de este tipo de normativas para su referencia. Finalmente, recordemos que las líneas de transmisión atraviesan cualquier tipo de terreno. La geografía es muy variada, desde zonas planas donde no hay vegetación hasta zonas donde pueden atravesar por vegetación muy densa con altos árboles, los cuales en algún momento pudieran llegar a caer y afectar los cables de nuestra línea de transmisión. Pues hasta aquí hemos visto o tenido una idea de la filosofía general para el cálculo de un derecho de vía. Reitero que lo que aquí hemos visto es una explicación de manera general, ya que cada proyecto de línea de transmisión tendrá sus propias particularidades, ya que la filosofía de cálculo depende de la normativa de cada nación, de cada país y de las necesidades de cada operador de líneas, pero todo lo anterior bien puede servirles como una herramienta básica para adaptarlo a las necesidades de su proyecto en particular. Recuerden que mis cursos online estarán dispuestos en mi página web, así que los veré en el siguiente video. Muchas gracias por su amable visita. No olviden dejarme sus comentarios, así que nos veremos en el siguiente. Ingeniera de Líneas Transmisión TV.
Capacitación para energizar al mundo.